Hola queridos amigos, mi nombre es Luis Sánchez y hoy quiero compartirles un tema que me parece muy interesante. Escucho decir con mucha frecuencia, vaya usted con Dios, que Dios lo acompañe, busque la presencia de Dios. Y de algunos simpatizantes del Evangelio de Jesucristo, cuando pierden el interés, no leen la Biblia, no oran, no asisten al templo, por lo general ellos exclaman, me alejé de Dios, me aparté de Dios. Y cuando voy a algún templo, escucho a líderes o a pastores decir que descienda Dios sobre este lugar. Ven Dios y manifiéstate. Aquí se siente la presencia de Dios. Muchos también dicen, en la iglesia encuentra a Dios. Allí está su presencia. Que Dios es un ser que se manifiesta de una manera especial en todos los lugares al mismo tiempo. No tienen el conocimiento de lo que es la omnipresencia de Dios. Todas estas ideas, todos estos conceptos que tiene la gente, viene desde la antigüedad, desde Adán y Eva. Allá en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el versículo número 8, luego que Adán y Eva pecaron por la desobediencia en la que infringieron una norma de Dios, una ley de Dios, de no comer de cierto fruto en el Edén, ellos, al sentirse culpables, al sentirse que habían desobedecido a Dios, y cuando escucharon la voz de Dios, se escondieron de la presencia de Dios. Ellos pensaban que Dios no les iba a localizar, o ellos pensaban que apartarse de un lugar específico para ellos, donde se había manifestado Dios en varias oportunidades, pensaban que Dios estaba en ese lugar y que en otro no iba a estar Dios. Al ser abordados por el Señor, ellos tuvieron que pensar que no podían ocultarse, que Dios los iba a localizar o que Dios los iba a encontrar en lugares donde ellos no se imaginaban. Hay otro texto en el libro de Jonás, precisamente a este personaje le pasó algo parecido. Dice la Biblia que luego que Jonás fue comisionado por Dios para ir a Nínive a predicar la palabra, dice allá en el capítulo número 1, en el versículo número 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás consideraba que Dios, al aparecérsele en un lugar, no estaría en otro, y probablemente en otro lugar lejano, apartado. Por eso, en su mente, decide alejarse de aquel lugar donde Dios se le había aparecido y le había hablado, a otro donde probablemente no estaría Dios. Así que observemos cómo este concepto de la presencia del Señor, la presencia de Dios, no está muy clara desde la antigüedad o en la mente de los personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Hay otro texto que quiero mirar con ustedes, que es la revelación que hace el profeta Jeremías, propiamente dicho en el capítulo 23, los versículos 23 y 24, que dicen así: Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Estas palabras de Dios, y que escribió posteriormente Jeremías, es Dios mismo revelándose a la gente que Él es el Dios de cerca y de lejos,
presente en un lugar y presente en otro lugar al mismo tiempo. Y lo otro, que nadie puede esconderse, ni siquiera en lugares ocultos o recónditos, ni siquiera, como dice la palabra, en escondrijos, es decir, en lugares fuera del alcance de la vista del ser humano. Dios dice claramente que su presencia llena los cielos y la tierra. Esto quiere decir que el atributo de Dios de estar presente en todo lugar al mismo tiempo, como una característica de Él mismo, cosa que yo no entiendo, que no sé cómo lo hace. Pero esto quiere decir que Él, con ese poder, con esa soberanía, con esa esencia o sustancia de ese ser, lo puede hacer, y que probablemente nosotros no manejamos el concepto de la omnipresencia de Dios. Cito otro texto que aparece en el Salmos 139, el versículo número 7, que dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta planteada por el salmista para decirse a sí mismo: yo no puedo huir de la presencia de Dios. Yo no puedo estar en un lugar donde no esté Dios. Así que nadie puede decir: me aparto de Dios, aquí no está Dios, o venga a este lugar donde está Dios. Dios está presente en todas partes. Eso significa que está presente en el hogar, en la casa, está presente en la calle, está presente en el trabajo, está presente en la universidad, aún está presente en un bar, en la zona de comercio, en un sitio donde hay delincuencia, violencia. A Dios no se le puede vetar el lugar donde Él puede estar. Ni tampoco Dios se prohíbe ni se limita a estar en el lugar, porque eso es algo propio de Él. Él está en todo sitio, y así tenemos que comprenderlo aquellos que empiezan a darse cuenta: a Dios se encuentra en todo lugar. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 15, encontramos otra referencia que tiene que ver con la presencia de Dios en todas partes. Ese texto dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Este texto corrobora lo que estamos hablando acerca de los distintos lugares donde está Dios y donde podemos estar con Dios. Pero hay que decir también que aunque Dios está en todo lugar, hay un lugar, un espacio donde no entra o no está sin el permiso de aquel que quiere su presencia. El único lugar donde no está el Señor, donde no está Dios, es en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. Y es el lugar que está reservado para Dios, pero que se requiere que la persona invite a Dios a entrar en ese lugar. Nosotros fuimos creados con una independencia, con una libertad. De las características de esa libertad es permitir que la presencia de Dios venga y esté dentro de la persona. Así que solo el corazón del hombre está limitado a la presencia de Dios. Y Él invita a los seres humanos a que le permitan entrar, que le digan: sí, ven a mi corazón, entra en mi vida. Sé tú mi Dios, apodérate de mí, apodérate de mis sentimientos, de mis pensamientos, de mis formas de actuar. En la Biblia encontramos una cita, me parece muy, pero muy interesante esta cita, en la que nos habla de ese lugar reservado
al cual Dios espera ser invitado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 20, dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es uno de los textos que a mí personalmente me llama la atención, de ver cómo un Dios, así como es Dios, Jehová de los cielos, Dios de la tierra, Dios del universo entero, le permite al ser humano estas libertades para que precise la necesidad o precise también la importancia de la presencia de Dios dentro de su ser. Por eso el texto nos habla claramente que si alguien escucha la voz de Dios, si alguien aprende sobre este llamado de Dios, si a alguien le interesa buscar a Dios, y especialmente si a alguien que escuchando la voz de Dios se da cuenta que con la presencia de Dios dentro de él va a ser una persona diferente, transformada y guiada por él para que viva una vida significativa, maravillosa, especial, entonces invitará a Dios, le permitirá a Dios entrar a su corazón. Y cuando Él esté allí, por supuesto, hará grandes cosas. Cambiará la vida de la persona. Otro texto sobre la invitación que hace Dios a todo ser humano es el que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, verso 23, dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quien ama a Dios, quien le expresa su cariño y su afecto, quien en verdad está interesado por buscarle de corazón, por estar con él, entonces amará a Dios, como dice el Señor Jesucristo en otro texto. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese tipo de amor que es único, que es preferencial, que es lo mejor que puede mostrar el ser humano, es el amor que Dios quiere. El amor que está por encima de los afectos y de los cariños que sentimos por nuestro ser terrenal más amado y mejor amado, por aquellos familiares de los que se siente un cariño muy grande y por aquellas maneras de expresar nuestros intereses por los asuntos económicos, materiales, intelectuales, aquellas preferencias que todo ser humano desea alcanzar y que deben ser inferiores al interés que ponemos por Dios, o el amor que ponemos por Dios es superior a lo que sentimos por los demás. A consecuencia de este amor preferencial hacia Él, hacia el Altísimo, dará o permitirá que Dios entre a la persona, se introduzca dentro del corazón y hace morada, es decir, permanece Dios en el corazón de quienes demuestran el amor por Dios y la preferencia por Dios, y por supuesto lo invitan para estar dentro de su corazón. Hay otro texto que nos muestra algo muy especial que aparece en el libro de los Romanos, en el capítulo número 8, versículo número 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos hablando ahora ya de la presencia de Dios en nosotros, dentro de nosotros. Y su presencia va a crear unas formas nuevas de pensar, de sentir, de vivir.
Esto es lo que vamos a entender como cuando Cristo llega a mi corazón, a tu corazón, tú y yo seremos una nueva criatura. Y también se da aquella forma de empezar una relación con Dios y que se la presentó Jesús a Nicodemo cuando se encontraron una noche. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y le reitera: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Solo este nacimiento, solo este cambio en el individuo se da si el Espíritu de Dios, al ser invitado, entra y lo produce y lo causa, por ejemplo. Así que es interesante ver cómo hay una transformación en aquel que pide que el Espíritu Santo llegue a la vida de esa persona. Por eso quien está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios entra a ser parte de una limpieza. Y la limpieza es la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la persona siente la necesidad de pedir perdón por sus pecados y es escuchado por Dios y la persona es limpiada de sus pecados. Pero también empieza un proceso nuevo. El apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, entre otras cosas, le dice a los discípulos de Cristo Jesús: el que robe, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que dice mentiras, no las diga más. Así que comienza un nuevo hombre. Hay una renovación, hay un cambio de actitud, hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de sentimiento, porque el Espíritu de Dios genera en el corazón del hombre una nueva vida, un nuevo proceso para enfrentar la situación aquí en la tierra. Quien quiera que Jesucristo haga presencia en su corazón, tiene que invitarlo, tiene que decirle: Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida, yo quiero que seas parte de mí, yo quiero que estés dentro de mí. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:20. Si alguno abre la puerta de su corazón y me permite entrar, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Habrá entonces comunión, habrá una relación y habrá también una dependencia. Dios va a hacer un trabajo maravilloso en esa persona que ha invitado a Dios a su corazón. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observemos que aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que aceptaron la invitación de permitirle a Dios hacer presencia en sus vidas, Él viene, Él entra, pero también le da algo mucho más grande, más maravilloso, que es la adopción como hijo de Dios. Y esto de la adopción como hijo de Dios lo vamos a tratar más tarde. Cuando Jesucristo está en el corazón de la persona, van a ocurrir dentro de la persona unos cambios muy grandes, muy diferentes, muy espirituales. Todos ustedes y yo hemos escuchado acerca de la vida del apóstol Pablo, como él, un religioso a morir. Dice él mismo que él fue fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Es decir, era una persona que tenía conocimientos y practicaba la religión judía desde niño y era fiel a esa práctica religiosa. Recordemos también cómo Cristo Jesús se le aparece en el camino. Él iba cabalgando hacia Damasco, una ciudad cerca de Palestina. Y en el trayecto el Señor Jesucristo se le presenta
y le habla y se le revela como el Hijo de Dios y le dice: ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo allí comprende que su religión, sus prácticas religiosas son muy diferentes a lo que manifiesta Cristo Jesús, y se da cuenta allí que el Evangelio de Jesucristo es mucho más importante que la práctica religiosa, que la vida en Cristo Jesús es diferente a la vida religiosa, y por eso Él le permite al Señor Jesucristo entrar a su corazón. Y aquel hombre que iba a perseguir a los cristianos se convierte inmediatamente en el predicador de Cristo Jesús. Ese hombre nos revela en Gálatas, en el capítulo número 2, versículo 20, su experiencia. Nos habla de su forma de sentir la presencia de Dios y de cómo Dios ha hecho cambios en su vida. Él dice así, la cita es Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué encontramos en este versículo? Que hay una identidad entre Jesucristo y Pablo, que Jesucristo vive en él y que las cosas materiales, que las cosas carnales, ya están sujetas a la voluntad de Dios y depende de Dios. Eso es lo que se espera cuando Jesucristo llega al corazón de la persona. La palabra cristiano no es aquel que se congrega en una religión, es aquel que le ha permitido a Jesucristo entrar a su vida, entrar a su corazón y hacer las modificaciones del carácter, de la vida. Cuando Cristo entra al corazón, hay unos cambios extraordinarios, cambios bellos, cambios significativos. Y la persona que tiene esta experiencia espiritual se da cuenta todas las cosas grandes, maravillosas y poderosas que el Señor hizo y sigue haciendo hasta el fin del mundo en esa persona. Y también los que están alrededor, sus familiares, sus amigos, sus compañeros de trabajo o de universidad, se dan cuenta de esa transformación que se da cuando Jesucristo o cuando Dios toma posesión de esa persona. Quiero hacer una invitación. Permítele, a través de la invitación, que Él entre a ti, que entre en ti. Eso lo desea Dios. Abre tu corazón en este día y dile: Señor, yo quiero que entres a mi corazón, que hagas presencia dentro de mí y que hagas los cambios para vivir mejor. Dame la oportunidad de ser una nueva criatura, de tener la certeza que tú me borras todos mis pecados, que me das la oportunidad de vivir diferente y que me quitas todos los vicios, todas aquellas cosas que me destruyen, pero que también me impulsan a hacer el mal a otros. ¿Qué tal si tú hoy le dices eso a Dios? Yo creo que Dios se sentiría muy feliz, pero más feliz tú al hacerlo, porque te darás cuenta que la presencia de Dios en ti es maravillosa, es extraordinaria y te produce unos impactos verdaderamente agradables. Ya no te sentirás solo, no tendrás inseguridades, ya sentirás que Dios guía tu vida y todo eso es para decirte: Dios te ama mucho y quiere estar dentro de ti. Que Dios te bendiga en el día de hoy.